Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poquito con la serie de prácticos explicados, vamos a tratar de ver el práctico número 7, en este caso la parte de aire del suelo y su relación con la planta. Entonces, en esto tenemos tres actividades. La primera actividad nos pregunta o nos da como información. Para un suelo que posee un potencial redox de menos 0,14 volt, dice, constante con la alternativa correcta, alta o baja, o sea que ahí en la línea habría que estar poniéndose si es alto o bajo, cada una de estas preguntas. ¿El valor de ODR es alto o bajo? Si el potencial redox es menos 0,14. Para saber eso, vamos a tener que recurrir un poquito a la tabla que ustedes van a tener que ir al libro del sistema suelo planta y ver, ahí tienen una tabla de los potenciales redox, o también en el teórico está explicado también eso, y ver en qué condición está el suelo cuando está en menos 0,14. ¿Qué es ODR? El ritmo de renovación de oxígeno. Velocidad de difusión de oxígeno a los centros de consumo. Se cuantifica con el EDFIC y se conoce como tasa de difusión de oxígeno o ritmo de difusión de oxígeno. En inglés, bueno, están ordenadas las siglas ahí como ODR. Entonces ahí tendría que poner, ¿qué pasa cuando está en menos 0,14 el suelo de potencial redox? ¿El ODR es alto o bajo? ¿La concentración de metano es alta o baja? ¿La porosidad con aire es alta o baja? ¿Y la humedad del suelo cómo es? Y para contestar el ítem B, dice, mencione procesos que ocurren en los suelos y en las plantas en condiciones reductoras. Ahí de nuevo los remite al ver la tabla de secuencia de reducción de los elementos en el apunte de teórico, en el libro de sistema suelo-planta, y van a poder contestar ese ítem. Sin mayores dificultades, son más conceptos teóricos, para que ustedes entiendan o repasen cómo se dan esos procesos de óxido-reducción y cómo es la secuencia, y qué elementos se están reduciendo y con qué secuencia justamente. Entonces la actividad 1 es más teórica, pero requiere que ustedes tengan conceptos aprendidos de la teoría. Entonces, saber, cuando hablamos de menos 14 volt, cuando estamos hablando del potencial redox, y saber, para contestar la B, cómo es la secuencia y qué pasa con esos suelos, qué procesos se ven afectados. Bueno, entonces para la actividad 1 estaría medianamente explicado. Pasaremos a la actividad 2. La actividad 2, digamos, esta un poquito tiene un nivel de complejidad mayor, no es solamente teórico, sino nos exige hacer alguna serie de cálculos para obtener la respuesta. Entonces nos pone un poco en contexto de dónde estamos y nos dice que en un ergiudol vértico, entonces tendríamos que tener un poco entendido cuando estamos hablando de ergiudol vértico sobre qué suelo estamos hablando y en qué condiciones, cómo serán sus niveles de arcilla, su porosidad, que eso es lo que ustedes lo puedan ir a ver en la primera parte del apunte donde tienen la información. Dice que se implantó el 15 de octubre en cultivo de maíz. Y nos dice que las precipitaciones hasta la floración fueron esas que nos marca ahí, nos da idea de que llovió, digamos, bastante. En octubre 100, en noviembre 200. Y hasta el 20 de diciembre, en el momento del cultivo estaría en etapa de floración, 100 milímetros más. O sea que en el término de 3 meses llovieron 400 milímetros. O sea que es una lluvia importante, ¿no? Entonces nos dice que el contenido hídrico volumétrico, entonces fueron ustedes al campo, después de esa lluvia, en el momento que estaba floreciendo el maíz, y con un barreno sacaron las muestras del suelo para determinar el agua que había en ese momento, la humedad actual que tenía el suelo. Entonces, midieron la humedad, con el barreno sacaron, llevaron, hicieron gravimetría, y ahí pudieron sacar el valor expresado en volumétrico. Fíjense que la humedad, en este caso acá, esta está llevada a volumétrico. Entonces, pudieron obtener, habiendo hecho su humedad, que la humedad actual para el AP es de 48,3% y así sucesivamente hasta el B2T. Entonces, ¿qué nos pregunta? Dice, se le pregunta aspectos de la relación suelo-planta que podrían estar involucrados en el comportamiento del cultivo. Fundamente la respuesta con precisión conceptual y numérica. Bueno, entonces ahí esto nos indica un poquito de qué pasará, y esto hay que ver, o sea que conceptualmente vamos a tener que tener conocimientos teóricos de lo que está pasando ahí, y numérico tratar de resolver esto con algunos cálculos para identificar la problemática. Entonces, ¿qué pasaría acá? Nosotros con este nivel de humedad que tenemos, nos está diciendo que
¿Mm? Cuando el suelo está lleno de agua, todos los poros estarían saturados, no existirían poros con aire como en este caso. Y si el suelo no está saturado, va a existir, sobre todo en los macroporos, aire. Entonces nosotros lo que teníamos que estar sabiendo acá, en qué condiciones está este suelo. ¿Está saturado o no? En el momento que fuimos a muestrear. Para eso tenemos que tener también claro los conceptos de lo que es el factor capacidad dentro de los parámetros de aireación. ¿Y qué es el factor capacidad? La cantidad de aire que queda en el suelo luego de ser sometido al tercio de bar de presión y se expresa en el porcentaje total de volumen ocupado. En este caso nosotros no vamos a sacar el parámetro factor de capacidad, pero vamos a tratar de sacar o de ver cuánto de estos poros en ese momento que fuimos a muestrear para la humedad que había en ese momento, cuánto de esos poros estaban libres. Entonces lo que tendríamos que estar tratando de hacer es, de la porosidad total, hacer la diferencia con la humedad actual que tiene ese suelo, que para ustedes ya está simplificado porque está en volumétrico. Si esa diferencia era menor a un determinado valor, las plantas podrían entrar a tener problemas. Si se acuerdan de eso, habíamos dicho que si la porosidad para el aire era menor al 10%, las plantas empezaban a tener problemas, tanto las plantas en cuanto a su desarrollo de raíces para la respiración, como los microorganismos del suelo. Entonces, lo que tendríamos que estar viendo, y por eso tenemos que repasar un poquito los conceptos teóricos, es ver, de calcular con qué porosidad queda este suelo a esta humedad. ¿Cuánto de poros de aire le quedan en el suelo con esta humedad? Esa sería la determinación, con eso estaríamos respondiendo en forma numérica. Y en forma conceptual, una vez que tengamos la diferencia, entender qué procesos están pasando en ese suelo. Entonces con eso contestamos esa pregunta. ¿Estamos? Y la segunda parte nos pregunta qué sintomatología presentaría el cultivo en la etapa de floración, ¿se afectaría algún proceso fisiológico? Bueno, justamente como esto está determinado en el momento de floración, con estos niveles de humedad, nos pregunta qué pasaría en la floración. Pero en general, lo que tendríamos que estar también revisando los conceptos teóricos en el libro o a través del teórico, ¿qué pasa cuando a las plantas les falta aire en el suelo? ¿Qué sintomatología presentan? Bueno, eso es lo que tienen que ustedes ahí estar describiendo. En este caso es puntual para la floración porque la determinación se hizo acá. Y en general para el maíz la floración es un momento crítico porque es donde se define parte del potencial de rendimiento de ese maíz. Pregunta 3. Define los parámetros utilizados para caracterizar el régimen de aireación de los suelos. ¿De qué factores dependen? Esta pregunta también es muy teórica, o sea que para responderla van a tener que volver al apunte y poder describir cuáles son los parámetros para describir el régimen de aireación de los suelos. Y el segundo ítem nos pide que calcule la aireación para el primer horizonte de la seriolaeta y ramallo. Entonces, es decir, ¿cuál es la capacidad para el aire de esos suelos? Nos dan como información la densidad de la ETA, la densidad de ramallo, y nosotros tendríamos que estar buscando cuál es el contenido de agua a capacidad de campo de ese suelo para poder hacer esos cálculos, tanto para Olaeta como para Olaeta en este caso, como para ramallo. Entonces, lo que nosotros nos pide el problema es determinar esto, arriba. Pero para ello tenemos que saber cuánto almacena ese suelo a capacidad de campo. Ese dato lo van a sacar de las cartas que están disponibles en el práctico, creo que es número 1, en la página 9 y 11 del trabajo. Entonces con eso estaríamos contestando lo que se refiere a aireación del suelo. Bueno,